días a todos. Vamos a empezar con... Ahí están los integrantes y los grupos que tuvimos este año. Bueno, dentro de las actividades académicas a destacar, la salida didáctica es una de ellas que más relevancia podemos decir que tuvo, porque pudimos integrar a todos los estudiantes del semipresencial, ¿tá? Estudiantes que, bueno, ya sabemos que muchos es difícil conocerlos y todo eso, y bueno, pudimos estar ahí y visitar lugares que nos permitió de alguna manera llevar a la práctica lo que se trabajó desde la teoría, ¿tá? Sí. Buen día a todos. Nosotros destacamos mucho las salidas de campo porque el año pasado, bueno, desde muchos años venimos trabajando en nuestras unidades curriculares en base a la salida que se va a hacer. Entonces, planificar la salida también lo que se pensó y se buscó, a pesar de que la gran mayoría de nuestros estudiantes en el 2025 eran estudiantes del semipresencial, es que ellos se involucraran y participaran en la gestión y organización y en ese proceso que se realiza desde que se inicia la idea de la salida hasta la puesta a punto. Entonces, algo que nos llamó poderosamente la atención fue que llenamos un ómnibus de 46 estudiantes y nos quedó una lista de espera, no pudimos integrar a todos porque justamente todos quisieron participar este año de esas salidas. Y el resultado después fue muy positivo con respecto a las evaluaciones de la salida, post salida, y principalmente porque también algunos parciales o algunas tareas finales fueron realizadas en base a la salida. Entonces, pudimos ver que como resultado final, el proceso de la etapa, todo el proceso de elaboración de la salida fue justamente una forma de enriquecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra cuestión es que, bueno, visitamos 2 departamentos durante 2 días. Eso no es tan sencillo porque los gastos que uno requiere para una salida de ese tipo implica que el alumno o el estudiante también se comprometa a cubrir gastos. Y eso lo hemos logrado. No solo hemos realizado una salida, la salida grande, que es la de 2 días, sino que hemos realizado otras salidas a nivel local, territorial, porque creemos fundamental el conocimiento del territorio, como por ejemplo el Cerro Palomas, o un establecimiento de agroecología en Paso Ataques. Todo eso implica gastos, ¿no?, de transportes que no se cubren solo, ¿no? Cada estudiante se compromete a cubrir sus gastos. Eso también demuestra la responsabilidad que vienen demostrando nuestros estudiantes. Bien, y la temática también que se abordó fue muy variada desde lo ambiental, lo económico, bueno, también lo social, ¿tá? Nosotros fuimos a la Quebrada de los Cuervos y ahí en la Quebrada de los Cuervos, que es un área protegida, bueno, de más está decir que obvio fue muy enriquecedor, pero los chiquilines, muchos nos decían, chiquilines, que no pensaban ver lo que habían visto, por más que habían leído, habían preparado, que no era lo mismo la teoría que estar en el lugar y llevarse todas las vivencias, que justamente las vivencias es lo que le va a dar ese potencial para que ellos puedan enseñar, ¿tá? Hablar de algo sin haber vivido es teoría, ¿no? Entonces, ellos ahí nos decían una chiquilina, bueno, lo que yo estudié sirve, pero me sirve para trabajar en la clase lo que yo viví acá, lo que vi acá y lo que me contaron acá. Bien, eso me pareció re importante. Después también fuimos a una producción de aceite de oliva, una producción sustentable, donde también no solamente vemos lo económico, sino también vemos como de alguna manera el ambiente es respetado y también un lugar también turístico, ¿no? Entonces ahí está. Después el tema de... Sí, sí, dale. Ahí en este establecimiento que se llama Oliva de las Ánimas, que queda en Maldonado,
Nosotros tenemos que destacar el valor de cómo los productores nos atienden, que es otra cuestión, ¿no? O sea, estos establecimientos muchas veces cobran un ingreso alto. Sin embargo, por ser estudiantes, nos permiten tener la experiencia de vivir esa experiencia de la producción desde cubrir todo el proceso y degustar, o sea, todo lo que se produce en el lugar. Más que turismo, no es solo la mirada turística ni económica, es la experiencia que tiene el estudiante al vivir en ese lugar todo lo que le permite, ¿no? Todo lo que le brinda ese establecimiento. Sí, ahí un poco lo que dice Laura, ¿no? Me sorprendió que el productor nos recibió de una forma espectacular, ¿no? Además de tomarse su tiempo, también todo lo que nos brindó. Después también fuimos al Cerro Catedral, que era algo que, bueno, yo no lo conocía, pero ahí pudimos observar también todo lo que tiene que ver con la geografía física, que no es menor porque nosotros en los estudiantes del semilibre, cuando hacemos un encuentro, no dan las horas y bueno, eso era necesario. ¿Tá? Bien, seguimos. Permiso. Bueno, la idea del video es mostrar un poco que nosotros como departamento nos integraba el trabajo del equipo OSISA. Es una mirada ambiental y geográfica, pero principalmente ambiental. Entonces, eso nos ha permitido como departamento conocer la realidad de las escuelas rurales y adquirir conocimientos. Más que nada, adquirimos conocimientos en esas escuelas que nos recibieron de una manera súper cálida, súper abiertos y la comunidad, ¿no? Destacamos el trabajo con la comunidad local de esas escuelas, Moirones, Amarillo, La Puente, y todo el equipo de docentes, gracias por integrarnos y permitirnos vivir esa experiencia. De ahí ya salieron nuevas ideas y nuevos proyectos que se van a gestar para este año y que ya estamos trabajando para llevarlos adelante, que nos ha permitido mirar el interior también, no solo los liceos, sino que también las escuelas como docentes y generar un intercambio que ahora después al final le voy a contar el proyecto que ya ha ido surgiendo. Sí, retomando lo que dijo Laura, también lo mismo, ¿no? Lo que hablaban hoy algunos colegas, cómo la extensión a esos lugares, yo diría que se da de una forma natural, porque me acuerdo que la primera vez que fui a la escuela no sabía, pasé preparando, pero cuando llegamos allá, la recepción, como que ya estaba todo armado para que ellos pudieran contarnos lo que estaban haciendo y cómo nosotros poder recepcionar eso, ¿no? Entonces, cómo valorar todo lo que hay ahí, todo ese conocimiento, ¿tá? Muchas veces pensamos que vamos a ir a enseñar y creo que más nos enriquecemos de lo que enseñamos. Pero es necesario esa misión nuestra, porque eso valora lo que ellos están haciendo, ¿tá? Entonces eso fue muy importante. Bien, acá me pasé un poquito por el tiempo. Nosotros con la profesora Laura trabajamos el concepto de cuenca hidrográfica, porque justamente, ¿no? Es decir, la cuenca hidrográfica es digamos, es la expresión sistémica más importante en el ambiente, para entender lo que se hace allí y lo que se produce allí. ¿Tá? Entonces, vimos que en las escuelas había una identidad cultural del ambiente, había un arraigo, había un montón de cosas,
pero cuando le hablamos a la maestra de trabajar el concepto de cuenca, ella dijo, sí, sí, queremos eso. Y bueno, y después lo vimos que ellos siguieron con eso, ¿no? Y pudieron entender por qué en tal escuela se hacía tal tipo de producción, por qué en la otra se hacía, en la zona, en esa zona de la otra escuela había otra, y por qué algunos problemas, ¿no? Entonces, también esa mirada nos pareció muy importante, ¿tá? Y ellos lo valoraron y después vimos que hubo una actividad entre fogones en las escuelas y los chiquilines hablando sobre la cuenca del Yaguarí, ¿tá? Entonces, no sé, nosotros sentimos mucho eso de que nosotros pudimos valorar lo que ellos hacían, pero también ellos valoraron lo que nosotros fuimos a hacer. Entonces, eso hace que haya quedado ese vínculo y como que eso, pienso que eso va a seguir naturalmente. ¿Tá? Bueno, después estuvimos trabajando en algunos talleres, también con escuelas, que son los que nos han convocado, junto con la unidad eh, de Asuntos Sociales de la Intendencia Departamental. Nos solicitaron más que nada si podíamos dictar un taller sobre forestación y su impacto en el clima. Ahí estuvimos con la Nobel docente Ruth Duarte, que egresó el año pasado. Ella me acompañó, estuvo colaborando. Y también, o sea, Patricia Correa estuvo en la escuela 2 de Tacuarembó trabajando en un taller de actualización con los maestros de esa escuela sobre terremotos y tornados. Ah, Sí, tocan. Bueno, y como venimos trabajando desde la educación ambiental, el año pasado se realizaron las primeras reuniones de RENEA en Rivera y donde se creó el nodo Rivera de la Red Nacional de Educación Ambiental. En ese nodo está integrado por representantes de las instituciones de UDELAR, UTEC, UTU, Primaria, CFE, en el cual con los colegas hemos ido participando y además de eso se está elaborando los primeros lineamientos de trabajo para Rivera. ¿En qué consiste eso? Bueno, de la Red Nacional de Educación Ambiental se desprenden nodos que van a ser locales y a partir de esos nodos locales trabajar las problemáticas o buscar soluciones o dictar cursos dentro de la ciudad. Entonces, yo he ido en representación del CERP del Norte, le solicité a la dirección autorizó, ya que del nodo se nos pedía que hubiera un representante de cada institución. Y hemos ido desarrollando esos lineamientos, se hizo un acta de creación del nodo, hubieron varias reuniones, todos son bienvenidos a participar, desde ya les digo eso, que este año ya empezamos con las reuniones, ahora a fin de mes terminemos una, y lo que se va a plantear es, bueno, ¿cuáles son las necesidades locales? O sea, necesitamos cursos, capacitaciones, ¿qué acciones vamos a tomar frente a determinadas problemáticas? ¿Cuál es la mirada, geografía ambiental crítica? Todos esos lineamientos se están planteando y trabajando a nivel local, pero siempre con la Red Nacional de Educación Ambiental. A partir de ahí también se pretende generar investigación, publicación, extensión, todo lo que tiene relación con la comunidad, ¿no? Entonces, por eso involucra a toda la sociedad civil, también está integrando el nodo Rivera, y todos los demás hemos intercambiado con los demás nodos. Esta imagen donde estuvimos reunidos en diciembre en Montevideo con los demás nodos y generando, a ver, qué aspectos tenemos en común, colaboraciones que se pueden gestar, generar,
a lo largo del país para poder mejorar el nodo y trabajar en forma conjunta. ¿Va? ¿Sí? Bueno, también estuvimos recepcionando al IFD de Pando. En septiembre estuvo el IFD, estuvimos todo el día con ellos, se les brindó el desayuno en el CER. Después coordinamos actividades con ellos, visitamos un establecimiento de agroecología, visitamos todas las instituciones del PES, le ofrecimos una charla que fue dictada acá con el profesor Alejandro Gao y yo. Estuvimos después en el IFD y después le hice el City Tour por los puntos claves de la ciudad, en especial porque su inquietud era límite y frontera, educación, límite y frontera. Entonces ellos venían ya con una serie de cuestiones que querían trabajar. Ahí estuve yo todo el día con ellos acompañándolos y guiándolos. Eso fue también una experiencia que nos nutrió bastante, porque el magisterio no tiene la tradición de las salidas de campo como nosotros, pero sí realizan algunas no tan largas. Entonces eso estuvo bueno por ese intercambio. Eran 44, era un grupo numeroso. Sí. Eso. Bien, acá puse un mapa ahí, agradezco a la profesora Ana Bertucci, que me permitió participar en la elaboración de un mapa sobre la temática que estaban de las tierras raras, estaban trabajando con los estudiantes, y bueno, me encantó porque sé de mapa, pero no sé de química, entonces ahí bueno, y fue una experiencia muy linda, estaban los estudiantes y justamente los estudiantes interactuaban y ellos buscaban, y bueno, y estuvimos viendo varias bibliografías como no todas coincidían y que habían cosas que no estaban publicadas. Y bueno, un biomas es una aplicación en la cual estuve colaborando junto con mis estudiantes del cuarto año del año pasado con la IFSUL. Nosotros desde el Departamento de Geografía hace años que venimos trabajando con IFSUL por el tema de la programación y los contenidos digitales. Y entonces dentro de ese intercambio a veces me piden colaboración y nosotros intercambiamos. Estuvimos apoyando a un estudiante que elaboró una aplicación para el bioma Pampa. Entonces, con los chiquilines de cuarto le estuvimos aportando contenidos. ¿Qué va a esa aplicación? ¿Qué contenidos serían los principales para estar dentro de esa aplicación y que sea accesible a docentes, estudiantes y comunidad en general? Estuvimos colaborando y después estuve en la evaluación final de ese TCC, porque es un TCC que fue aprobado con una nota bien alta, y me pareció súper interesante porque no es la primera vez que IFSUL colabora o IFSUL intercambia con nosotros. O sea, si bien es una escuela técnica, a nosotros nos sirve desde lo digital, por la cartografía, por todo, y ese intercambio siempre se da desde el 2012, tenemos ese intercambio. Se lo quería destacar porque me parece fundamental. ¿Sí? Y bueno, un poco para cerrar, nosotros venimos trabajando desde el 24 sobre la creación de un laboratorio de educación ambiental. Está en pañales. Capaz que muchos de ustedes ya me deben haber escuchado hablar de eso. LEAR, Laboratorio de Educación Ambiental de Rivera. Lo destacamos de Rivera porque lo queremos en Rivera. O sea, no existe un laboratorio de educación ambiental en el país. Existe un laboratorio de desarrollo sostenible. Y sí, esa idea parte de una tesis, de un trabajo final. Y bueno, estuvimos trabajando reunidos con Marcel Achcar, que fue el tutor de esa tesis, con docentes de la UDELAR, con docentes de la UTEC el año pasado y con el Departamento de Geografía. Se elaboró un documento el cual lo pretendemos elevar al Consejo cuando consideremos que esté pronto,
o a las autoridades pertinentes, y lo que venimos haciendo es, lo que pretende ese laboratorio es un trabajo de investigación, educación, extensión, publicación y principalmente apoyo, ¿verdad? Porque centralizar todas las actividades de educación ambiental que hay en el departamento y que son muchas, porque es transversal, entonces que eso se centralice ahí y que se pueda trabajar en forma conjunta, unar esfuerzos y mejorar los resultados. Ese es un trabajo que va a llevar tiempo, ¿verdad? La plataforma todavía no tenemos, consideramos que puede ser una plataforma digital y a través de ella trabajar, pero debe estar integrada por la sociedad civil, por, lo de las instituciones integrantes del PES, porque en realidad nace acá dentro del CERP del Norte esa idea y por eso nosotros queremos que sea propio de Rivera Y del ser. y del CERP, exactamente. Somos. ¿Sí? Y bueno, ya como proyección a futuro, bueno, les voy a decir que tenemos varias invitaciones. Hay una para una jornada de educación que se realiza en el mes de julio en la Unipampa de Valle. Yo tengo que compartir el link para que los docentes que quieran participar puedan participar como ponente o como asistentes. También estamos trabajando con 2 colegios privados en este momento en la elaboración de un proyecto para el uso de los espacios públicos en Rivera y la educación ambiental. O sea, eso pretende involucrar a los estudiantes del SAR y a Magisterio, porque yo también estoy en Magisterio, y a partir de ahí hacer un proyecto para el Día del Ambiente que sería el 5 de junio. O sea, ya está ahí. Y la otra cuestión es que, bueno, está armado, no se llevó a cabo todavía el año pasado por una cuestión de tiempo, un taller de educación de arte, de educación ambiental y arte. Sí. Fui a estudiar arte. Me puse a estudiar arte porque, bueno, considero que es una ventana que se abre para la educación ambiental y el arte, y es fundamental para trabajar con nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Es eso. Muchas gracias.